4. Vamos a empezar en versículo 7. Colosenses 4, empezando en versículo 7. La palabra de Dios dice: en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbenlo bien. También Jesús, llamado Justo. Esos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en Laodicea. También a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta sea leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, leen la carta que viene de Laodicea. Díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Oremos. Dios Padre, estamos aquí esta mañana con muchas necesidades. Hay pruebas, dificultades entre nosotros. Lo que necesitamos esta mañana es que tú hagas una obra en nosotros que nosotros no podemos hacer. Por favor, háblanos a través de tu palabra esta mañana, para que seas glorificado, para que nosotros encontremos nuestro gozo en ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que ya sabemos bien el contexto de la carta de Colosenses. Pablo escribió a unos hermanos en la ciudad de Colosas y él no conoció a los hermanos, nunca cara a cara, pero por nuestra fe en Cristo, el amor de Pablo para ellos era inmenso. Él había escuchado de su fe, de su amor, de su esperanza en el Evangelio, y él quiere animarlos en la fe. Él dice cosas como: ¿quién es Cristo? La supremacía de Cristo. Cristo es todo. Todo es para Cristo y por Cristo. Él habla sobre la importancia de no seguir las reglas de los hombres, sino poner la medida en Cristo. Él habla sobre el cambio si somos salvos.
la profundidad de nuestra salvación. Si somos salvos, tenemos Cristo en nosotros. Y Él hace una transformación increíble en nosotros. Y por eso debemos andar en Cristo, porque Él está en nosotros. Ahora, al final de la carta, Él dice ciertas cosas. Cosas que quizás la primera vez de leerlas, cosas que no son importantes. Pero yo creo que podemos aprender muchas cosas de esta sección de la carta. Al final de la carta a los hermanos en Colosas. Entonces, lo que yo quiero hacer esta mañana es observar las varias personas, observar lo que ellos hicieron y después algunas aplicaciones para nosotros. Entonces, vamos a empezar pensando en este texto. Un gozo que yo tengo como, no sé, como misionero, como cristiano, de ser de otro país y vivir en otro país, es que yo puedo comunicarme con hermanos de otros países. Y de hecho, esta mañana, un hermano en los Estados Unidos, se llama Miguel. Cada domingo nosotros escribimos para animarnos, para orar, para compartir peticiones de oraciones cada domingo. Y esta mañana él me escribió. Y él me dijo, yo estoy orando por ustedes, por los hermanos de Iglesia Bautista de Costa Verde. Él me dijo, saludo a los hermanos. Es interesante, porque él no los conoce a ustedes. Pero él dice, estoy orando por ellos. Yo quiero saludar a mis hermanos. ¿Por qué? Yo creo que es el vínculo, es el lazo que tenemos como hermanos en Cristo. Tenemos hermanos en Cristo en otros países. Ellos están orando por nosotros esta mañana. Y también nosotros oramos por otros hermanos que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque somos una parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Quizás hablamos idiomas diferentes. Vivimos en culturas diferentes. Pero somos una parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Y en este texto, una cosa que vemos es la acción, el acto de saludar a otros hermanos en Cristo. Pero vamos a ver las varias personas. Primero encontramos a Tíquico. Sabemos de él que él es un amado hermano, él es un fiel ministro, él es consiervo en el Señor. Wow. Otra vez, escuchen quién es él. Tíquico es un amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. Un buen testimonio. Los hermanos aman a Tíquico. Él es fiel en su ministerio. Y él es un buen consiervo en el Señor. Wow, un buen testimonio, ¿sí? Amado, fiel, consiervo. Pero lo que él hace, él les informa en cuanto a las actividades de Pablo. Pablo dice, ok, voy a enviar a Tíquico a ustedes y él va a informarles acerca de las actividades en la prisión. Él va a informarles de sus circunstancias. Ok, esto es lo que está pasando con Pablo y estas son las circunstancias de su vida en este momento. Pero también confortar sus corazones. Informar acerca de todo lo que pasa. En ese día, en el tiempo de Pablo,
alguien que entregó una carta hizo más que entregar la carta. Él representaba la persona quien escribió la carta. Entonces, Tíquico entregó la carta, pero también él la leyó, y también él la explicó. Es como Tíquico era un embajador de Pablo, un representante de Pablo, más que entregar la carta. Y Pablo dice que conforte sus corazones en versículo 8. Es que Tíquico entregó la carta, él leyó la carta y él predicó la carta. Wow. Y él explicó el significado para darles a los hermanos confort, ánimo en su fe. Pablo escribió la carta y ahora Tíquico está predicando la palabra de Dios a los hermanos en Colosas. Tíquico tiene un trabajo muy importante y por eso es necesario un amado hermano, un fiel ministro y un consiervo en el Señor. También encontramos Onésimo. Onésimo es un amado hermano, un fiel hermano, también un buen testimonio. Y también Onésimo es uno de ellos. Él es de esta parte del mundo. Ellos conocen a Onésimo. Ahora, de la prisión, vienen Tíquico y Onésimo para animar, para dar confort a los hermanos en Colosas. Lo que él hace, lo que Onésimo hace, es también informar acerca de todo lo que pasa. Es como Onésimo es testigo al lado de Tíquico para decir lo que está pasando con Pablo. Pero también encontramos en este texto a Aristarco, Marcos y Justo. Sabemos que Aristarco es un compañero de prisión con Pablo. También sabemos que Marcos es el primo de Bernabé. Y sabemos que Justo, su nombre es Jesús, pero no quiero causar confusión, entonces él no es Jesús, él es Justo, porque Jesús es Jesús. Y otra vez, para evitar la confusión, vamos a llamarte Justo, Jesús. Pero no sabemos más. Bueno, sabemos que los tres eran judíos y también los tres eran colaboradores en el reino de Dios. Qué buen testimonio. Estamos trabajando juntos en el reino de Dios, para la gloria de Dios. Aristarco, Marcos y Justo. Lo que ellos hacen es animen a Pablo. Pablo está en la prisión. Aristarco, Marcos, Justo, ellos están al lado de Pablo. Pablo, estamos aquí. Estamos orando por ti y contigo. Queremos animarte. Dios es fiel, Dios es bueno. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena obedecer a Jesús. Vale la pena compartir el Evangelio. Tenemos vida eterna. Animar a los hermanos. Pablo, el gran apóstol, también necesitaba ánimo. Él necesitaba escuchar la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la profundidad de nuestra salvación. Y por eso Dios puso en la vida de Pablo Aristarco, Marcos y Justo para animar
a Pablo. Pero también ellos saluden a los hermanos. Ok, hola. ¿Es importante? Yo creo que sí. También encontramos a Epafras. Epafras es también como Onésimo uno de ellos. De hecho, sabemos que Epafras compartió el evangelio con ellos. Él predicaba la palabra de Dios. Y por eso ellos eran salvos. Es decir, Epafras estableció la iglesia en Colosas. Él es uno de ellos. Pero después la iglesia envió a Epafras en la obra misionera. Y ahora él hace otras cosas. Él está con Pablo. Pero él es uno de ellos. También sabemos que él es siervo de Jesucristo. Otra vez un buen testimonio. Siervo de Jesucristo. Lo que Epafras hace es él saluda a los hermanos. Y también el texto dice que se esfuerce en sus oraciones por ellos y que él tiene profundo interés por ellos. Vale la pena leer versículo 12 de nuevo acerca de Epafras, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Epafras estableció la iglesia. Él compartió el evangelio. Pero ahora él no está con ellos. Él está con Pablo. Pero todavía él sigue en oración por sus hermanos. La importancia y el valor de la oración. Él no está con ellos, pero él puede orar por ellos. Yo recuerdo, después de mudarnos de los Estados Unidos, pasamos un año en Costa Rica. Y para mí fue increíble poder decir, buenos días, ¿cómo estás? Fue una lucha. Y este primer año no podía hacer nada por una falta de idioma. Pero Dios me enseñó que todavía yo puedo orar. No puedo comunicarme, no puedo compartir el evangelio en español, no puedo hacer muchas cosas. Pero yo puedo orar por mis hermanos. Yo puedo orar por la salvación de otras personas. Yo puedo orar conforme a la palabra de Dios. La importancia de la oración. Pero no es solamente una oración que, espero que ellos estén bien. Él oraba para que estuvieran firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. La oración de Epafras me hace pensar en la oración de Pablo en capítulo 1 para ellos, para los hermanos en Colosas. Pablo escribió empezando en versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo, y ahora tenemos la petición, la oración de Pablo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Una oración muy parecida de la oración de Epafras al final de Colosenses. Epafras, un siervo de Jesucristo,
un hombre de oración. También encontramos Lucas. Sabemos que Lucas escribió el Evangelio de Lucas, también él escribió el libro de los Hechos. Él es el amado médico. Y también él saluda a los hermanos. También Demas. Él saluda a los hermanos. No dice nada más en este texto. Sabemos si es el mismo Demas de 2 Timoteo que él abandonó a Pablo más tarde y qué triste. Pero en este momento él saluda a los hermanos. También encontramos a Ninfas. Ninfas es una hermana en Cristo. Y ella abre su casa para la iglesia. Es decir, hay una iglesia local en la casa de Ninfas. También encontramos a Arquipo. Al final de la carta, en versículo 17. Sabemos que él recibió un ministerio específico. No sabemos exactamente cuál era el ministerio que él recibió, pero él recibió un ministerio específico. A veces cuando yo leo la carta de Colosenses, yo pienso que Arquipo no quería cumplir su ministerio. Quizás, pero también es posible que solamente él necesita ánimo. Arquipo, cumplas tu ministerio. No sabemos nada más de Arquipo de este texto, pero es posible que él es el hijo de Filemón. Entonces, Arquipo, cumplas tu ministerio. Y hermano en Cristo, también usted tiene un ministerio dado por Dios. Cada creyente, cada cristiano tiene un ministerio. Y nosotros debemos cumplir nuestro ministerio. Quizás, no quizás. Si usted está casado, su ministerio es su esposa o su esposo. Si tiene hijos, su ministerio es sus hijos. Si tiene trabajo, su ministerio es su trabajo. Cada parte de nuestra vida es nuestro ministerio. Y nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos un ministerio para cumplir. Entonces, hemos encontrado estas personas en este texto y no sabemos muchas cosas acerca de ellos, pero sabemos ciertas cosas. Yo creo que una cosa que nosotros podemos aprender es que cada creyente puede servir a Cristo. Una forma más directa. Usted puede servir a Cristo. No sabemos los detalles del pasado de estos hermanos. Claro, de otros textos sabemos ciertas cosas, pero no sabemos mucho sobre ellos. Ellos no están bien conocidos. Quizás usted piensa, el mundo no me conoce. No soy famoso. Yo no soy un predicador famoso. No puedo hacer esto o eso. Usted no conoce mi pasado, mis pecados, mis errores.
mi vida horrible. Cristo en nosotros, no importa el pasado. Por la profundidad de nuestra salvación, no importa nuestro pasado. Podemos servir a Cristo. Podemos tener un cambio radical en nuestras vidas. Y ahora yo quiero enfocarnos por un momento en este cambio radical. Algunas observaciones. Hermanos en Cristo sirviendo juntos para el Evangelio y para la gloria de Dios. Hemos encontrado, creo que 9 personas en este texto, no pensando en Pablo. 9 otros hermanos, sirviendo juntos para el Evangelio y para la gloria de Dios. También podemos ver la restauración en este texto. Estoy pensando en Pablo y Marcos, y sabemos la historia de ellos en el primer viaje misionero. Se fueron Pablo, Bernabé y Marcos. Pero después de un tiempo, Marcos se fue. Él abandonó a Bernabé y a Pablo. Hasta el punto, antes de la segunda viaje misionero, Bernabé quería llevar a Marcos. ¿Y qué dijo Pablo? No voy a trabajar con Marcos, nada más. Hasta el punto de que hay una división tan grande que Bernabé y Marcos se fueron en una dirección y Pablo y Silas se fueron en otra dirección. Un desacuerdo tan inmenso entre Bernabé y Pablo. No podemos trabajar juntos. Pero ahora vemos la restauración entre Pablo y Marcos. ¿Cómo es posible? La obra de Dios. No es el punto principal, pero vale la pena solamente mencionar esto. Pero a veces, entre hermanos en Cristo, Dios puede usar una división para expandir su reino. Y nosotros necesitamos a veces entender cómo tener un desacuerdo, pero de una manera que no es desagradable, si me explico. Pero la restauración. También podemos ver la restauración entre Onésimo y Filemón. Podemos leer la carta de Pablo a Filemón. Pero Onésimo era esclavo de Filemón. Disculpe. Pero cuando él se fue de su amo, él no era cristiano. Pero después de escuchar el evangelio de Pablo, Onésimo era salvo. Una vida transformada. Y ahora, con la carta de Colosenses, con la carta a Filemón, con la carta de Efesios en las manos de Tíquico y de Onésimo, él se va para entregar la carta, para buscar la restauración entre él y su amo. ¿Cómo es posible? El Evangelio. La restauración. También vemos vidas transformadas. Las frases, amados hermanos, fieles ministros, siervos de Cristo, colaboradores en el reino de Dios. Otra vez, vidas transformadas. Podemos ver unidad en el Evangelio. En este texto tenemos personas judías y personas gentiles. Países diferentes, culturas diferentes. Pero en Cristo, en nuestra salvación, porque Cristo está en nosotros, hay unidad. ¿Cómo es posible? Solamente Cristo.
unidad en el Evangelio. Vemos ánimo. Tíquico, Marcos, Justo están animando a Pablo. Tíquico está animando a los hermanos en Colosas. A través de la carta, Pablo está animando a los hermanos en Colosas. También vemos confort. Tíquico llegue a la ciudad, a la iglesia, para dar confort a los hermanos de sus corazones. También vemos comunicación entre muchos hermanos. Pablo quiere que ellos entiendan lo que está pasando con él, sobre el ministerio, sobre las actividades, cómo va todo. Comunicación entre la iglesia en Colosas y la iglesia en Laodicea. Comunicación entre varios hermanos. Y la comunicación en la familia de Dios es muy importante. También vemos oración bíblica. El ejemplo de Epafras, la oración de él. Podemos utilizar la palabra de Dios para ayudarnos, para guiarnos en nuestras oraciones. No sé qué debo orar. Bueno, yo tengo la palabra de Dios. Yo puedo utilizar la palabra de Dios para orar por mis hermanos en Cristo, por mi familia, por varias personas. Yo tengo la palabra de Dios. Entonces vemos oración bíblica. También vemos comunión y colaboración entre iglesias locales. No hay competencia entre la iglesia en Colosas y la iglesia en Laodicea. Lee la carta y después lee la carta que yo envié a Laodicea y viceversa. Hay colaboración, hay comunión entre iglesias locales. Y también vemos amor por los hermanos. Saluda a los hermanos. Nos enviamos saludos a los hermanos que no conocemos, pero somos hermanos en Cristo. Amor por los hermanos. Ok. Quizás alguien diga, ok, eso era interesante. Quizás alguien diga, eso estaba aburrido. Para mí no importa. ¿Qué podemos aprender? Yo tengo algunas preguntas. ¿Qué sucedería si estas características fueran ciertas o establecidas en su matrimonio? Déjeme repetir las características. Sirviendo juntos para el Evangelio y para la gloria de Dios. Restauración. Vidas transformadas. Ánimo, confort, comunicación, oración bíblica, comunión y colaboración, unidad en el Evangelio, amor. Otra vez la pregunta, ¿qué sucedería si estas características fueran ciertas o establecidas en su matrimonio? Otra pregunta, ¿qué sucedería si estas características fueran ciertas o establecidas acerca de su relación con sus hijos? ¿Qué sucedería si estas características fueran ciertas, establecidas acerca de su relación con sus padres? ¿Qué sucedería si estas características fueran ciertas, establecidas en nuestra iglesia local? Otra vez, sirviendo juntos para el Evangelio y para la gloria de Dios. Restauración, vidas transformadas, ánimo,
confort, comunicación, oración bíblica, comunión y colaboración, unidad y amor. Mi respuesta es que yo estoy convencido de que glorificaríamos a Dios y seríamos satisfechos en Él, y el amor de Dios sería visible entre nosotros. En lo personal, yo anhelo estas cosas para mi matrimonio, para mi relación con mi hijo y también entre nosotros, hermanos, en una iglesia local. Entonces la pregunta es: ¿cómo es posible que demostremos estas características? Y creo que este es el punto de la carta de Colosenses. ¿Cómo es posible que demostremos estas características? Al entender o conocer nuestra unión en Cristo. Entender la verdad que si somos salvos, Cristo está en nosotros. Colosenses 1:27. También al andar en Él, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. ¿Cómo es posible demostrar estas características? Entender nuestra unión en Cristo, con Cristo, y andar en Él. Es decir, en mis palabras, conocer a Dios, amar a Dios y gozarnos en Dios. Piensen en esto por un momento. Dios lo conoce a usted. Por favor, piensen en esta verdad por un momento. Dios lo conoce a usted. Y Dios lo ama a usted. Y más, Dios se goza en usted. ¿Por qué no quisiéramos conocerlo, amarlo y gozarnos en Él? Y una relación profunda con nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador, resulta en un exceso, en una abundancia de obediencia amorosa. Y resulta en una conducta piadosa. A comprender y aplicar nuestra unión con Cristo. Me cuesta explicarme bien, pero una vez más, por favor, me escuchen. Conocer a Dios, amar a Dios, gozarnos en Dios, es la fundación de nuestra salvación. Es la fundación de nuestra relación con Cristo.
Y después de eso, el exceso, porque yo tengo estas cosas, porque conozco a Dios, porque amo a Dios, porque me gozo en Dios. Ahora, con el exceso de esta relación con Dios, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero amar a mis hermanos, yo quiero servir a mis hermanos. Eso es el cambio radical que puede suceder al entender la profundidad de nuestra salvación. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que hemos encontrado en este texto. Gracias por hermanos en Cristo de hace 2000 años que nosotros no conocemos. Pero podemos aprender de ellos. Y más podemos aprender de su obra en ellos. Porque también es la obra que haces en nuestras vidas. De nuevo, como yo oré antes de la predicación, por favor, haz una obra entre nosotros, en nosotros, que no podemos hacer. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.